Desde San Luis Capital, República Argentina, transmite AM 940, Radio Dimensión. La música, deportes y la información. AM 940, Radio Dimensión. Hola, buenas noches. Hola, Chinda, ¿cómo estás? Buenas noches. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos de tenerte al aire. Estábamos deseando hacerte esta entrevista. ¿Me escuchás bien? Bueno, me alegro. Me encontrás un poco cansada después del día de consultorio, pero espero poder responderte bien a las preguntas y, bueno, cumplir con lo que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias. Chinda, bueno, ya hace un ratito hice una breve introducción de quién eras vos y toda la participación que tuviste en el debate de la ley IBE, y ahora, bueno, se está discutiendo en el Congreso de la Nación el tema de la educación sexual integral. Sé que estuviste viajando a Brasil en estos días. Contame un poquito. Mira, en Brasil hicieron también en San José, en el estado de San Pablo, una ciudad hermosa, el primer simposio internacional por la vida y la familia, también enormemente preocupados por este ataque feroz que reciben de los... No, en este caso ha ganado Bolsonaro y toda la gente en Brasil está contentísima, ¿no? Yo preguntaba a la gente por la calle, hablaba con todo el mundo, tienen adoración con Bolsonaro y lo ven como un salvador. Es decir, la gente estaba desesperada y harta de las políticas de género y de aborto que querían imponerles. En Brasil, de todas maneras, no pudieron legalizar el aborto. Hace muchos años que los distintos presidentes y el gobierno de Lula, que fue totalmente de izquierda, así como el de Dilma, trataron de introducir el aborto a toda costa. Pero indudablemente muchísimos diputados y senadores patriotas en Brasil han impedido, no han accedido a esa corrupción y a esas leyes. Y bueno, en nuestro país el ataque empezó un poquito después que en Brasil. Esto se debe a que cuando Kissinger en 1974 eleva el informe sobre el crecimiento de población y la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, 1974, dice que hay que evitar a toda costa el crecimiento de la población de los países en vías de desarrollo para que no consuman los minerales y recursos necesarios para Estados Unidos. Y entonces aconseja implementar aborto y políticas de control de natalidad y anticonceptivos a todos estos pueblos, a fin de que no se interrumpa el flujo de Estados Unidos, el flujo de minerales hacia los Estados Unidos de América. Y señala como principales países de riesgo a donde había que atacar primero a Brasil, India y Bangladesh, porque eran probables potencias emergentes. Acordate que a pesar de la propaganda que hacen de la India tenía desarrollada energía nuclear, ¿no? Entonces fueron los países primeramente atacados con este intento de legalizar las prácticas de autodestrucción, como el aborto. Evidentemente en Brasil no han podido, pero insisten entonces en legalizar sobre todo la educación sexual, es decir, la finalidad, como su nombre lo indica, es educar a los niños para que no tengan hijos, fundamentalmente. Y bueno, si bien en Brasil fue antes, yo lo que noto es que es mucho más virulento el ataque a Argentina, ¿no es cierto? Y esto se debe a lo siguiente: hay tres países que son un poco base en Latinoamérica, que son México, Brasil y Argentina. Es un trípode. Cualquiera de los tres que caiga hace caer a toda Sudamérica. Entonces, vos sabés que el gobierno mundial es una plutarquía, es gente que tiene muchísimo dinero, que gobierna el mundo con hilos que no se ven a través del dinero. Y que tiene, por supuesto, intereses totalmente ilegítimos y materialistas. Entre esa gentuza me refiero a Jorge Soros, ¿no es cierto? Jorge Soros ha desembolsado 15.000 millones de pesos en Argentina para legalizar el aborto, y ahora, vos viste, allá ha sido público las declaraciones que ha hecho en diarios europeos e internéticos sobre la preocupación que le causa que en Argentina y en toda Hispanoamérica se opongan a los derechos de LGTB, de las minorías de lesbianas y gays. Lo manifiesta públicamente.
¿Y por qué, para que la audiencia entienda un poquito, por qué se defiende, digamos, ayer estuve en una entrevista, no sé si lo conoces, a Pablo Muñoz Iturrieta, que es argentino que vive en Canadá hace bastantes años. Ajá. Él explicaba un poco el tema ideológico, ¿no?, de la ideología de género y todo eso, pero desde el punto de vista político, ¿por qué le interesa impulsar y fortalecer estas minorías? Mira, el mejor método anticonceptivo es fomentar la homosexualidad en todo el mundo. Si vos querés realmente, por ejemplo, querés esterilizar una población, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? ¿Cuál es la manera más segura? Anular la reproducción sexual. No hay mucha vuelta que darle. Entonces, por encima del aborto y de la anticoncepción, la medida más eficaz es promover y favorecer la homosexualidad de la población. No hay ningún misterio en eso. Entonces, por supuesto que hay una doble intencionalidad. En primer lugar, la intencionalidad política es imponer a ultranza el marxismo en los pueblos periféricos como el nuestro. En toda Sudamérica, en toda África, en toda Asia, se va a imponer el marxismo estilo Venezuela y Fidel Castro. Esta es la gran inversión de dinero que están haciendo. Por eso, muy bien, pensadores como el que acabas de citar, o este chico encantador, ¿cómo se llama? Agustín Laje, Nicolás Márquez, muy bien hablan de la nueva izquierda. La izquierda siempre se ha basado en el sometimiento de los individuos al trabajo, en manos del Estado, sin posibilidad de elección, y además en la igualación del sexo. A las mujeres se les debe imponer anticoncepción y aborto para que se incorporen a la producción del mercado del Estado, ¿no es cierto? Entonces, en todos los países comunistas se impuso los anticonceptivos y el aborto. Vos tenés una población controlada en número y una mujer que trabaja en la vida útil como el varón y produce. Son en el concepto de homo producens de Marx y de Engels, el homo producens reemplazaría al homo sapiens. Lo que importa es que el hombre produzca, tiene valor en la medida en que produce riquezas para el Estado. Que el Estado, por supuesto, son los pocos que se autodenominan nomenclatura, que van a disfrutar de la producción de un pueblo íntegramente esclavo. El caso de Fidel Castro. Fidel Castro, cuando muere, era uno de los hombres más ricos del mundo, con su propio tambo, su propio astillero, sus propios hoteles, con un pueblo íntegramente de esclavos que trabajaron durante 60 años a su servicio. En realidad, todos los países comunistas funcionan de la misma manera. La élite de Mao Zedong, la élite de Stalin, la élite de Fidel Castro, gobierna esa nomenclatura, esa élite gobierna a todo un pueblo sometido en la esclavitud. Rockefeller, desde el inicio del siglo XX, administra el poder mundial, desde que muere la reina Victoria en el año 1903, integran un órgano de gobierno que se llama Club de los 300, con la corona inglesa, holandesa y danesa, y otras fortunas como la de Rockefeller. Me refiero concretamente a Rothschild y a Morgan. Y desde que Rockefeller administra ese poder, ha decidido imponer el marxismo a los países dominados. Él financió la revolución marxista de 1917, la revolución bolchevique. Él financió la revolución de Fidel Castro y él, por supuesto, financió la revolución de Mao Zedong. Eso ya está en todos los libros revisionistas de historia, no es misterio para nadie. Imagínate, como digo siempre, cuánto podría haber tardado Estados Unidos con los marines en destruir Cuba. 4 horas, 8 horas, tal vez 10 horas. ¿Cierto? Exacto, sí. Es una perogrullada. Sin embargo, mantuvo vivo ese modelo para que esta gente, pobrecita, nuestra gente embrutecida por universidades que han descendido a su nivel a -0, -10, son las universidades argentinas, se han transformado en centros ideológicos, centros de difusión de ideología, no en centros de excelencia académicos como lo fueron en alguna época. Entonces ellos se reaseguran que a través de programas de estudio que están totalmente fiscalizados por Harvard y por la Universidad de Johns Hopkins, se logre una ideologización masiva de la juventud, toda ahora con el pañuelo verde, toda con la ideología LGTB, que es, digamos, una esterilización masiva de la población joven. Entonces, la finalidad es aplicar el marxismo y esterilizar a la población.
Sí, No sé si vos te sabés que aquí en contesto San Luis, el martes de la semana pasada, se introdujo un modelo de ley, ¿no? Con toda, que te lo voy a hacer, te lo voy a arrimar para que lo veas. Esto es un modelo claramente de ideología de género, ¿no? Y nos había llamado mucho la atención, y una de las cosas que nos había llamado la atención, porque íbamos subrayando, porque tuvimos una reunión con diputados en la semana pasada, dos diputadas, más específicamente, que están en la Comisión de Educación acá en San Luis. Una de las palabras que más se repetía era obligatorio. Esto es obligatorio, esto es obligatorio. Es obligatorio, que es la base del régimen marxista, sin libertad para elegir. Es decir, te inducen a un libertinaje sexual que es la animalización o la bestialización de la persona para que quede incapacitada para pensar y razonar, y en todo lo demás no tiene ninguna libertad para disponer de su vida. Es obligatoria, quieren hacer obligatoria la educación sexual, es decir, enseñarle a los niños en la cuna o en el jardín de infantes el género. ¿En qué consiste el género? En que no tiene nada que ver el sexo biológico y genital con el ejercicio de la sexualidad. Entonces, el individuo tiene que aprender que entre masculino y femenino puede elegir según sus ganas, entre un extremo y otro, y en cualquier intermedio que desee, es decir, lo que Freud en sus libros llamaba perversión, así lo llamaba Freud, ¿no es cierto? Les tenemos que enseñar a los niños que es lo normal y que tienen que vivir así. Eso es la obligatoriedad de la educación sexual con ideología de género. Y te digo más, Christine Legarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, vino a Argentina el 3 de marzo y dijo públicamente que no venía a hacer ningún convenio, sino a fiscalizar el compromiso del gobierno con la política de género. Macri se mostró totalmente comprometido con género y al otro día tuvo el primer préstamo de 15.000 millones de dólares. Al día siguiente exactamente, y le otorgó a Legarde descaradamente la posibilidad o la autorización para fiscalizar ella misma la imposición de género en todos los niveles curriculares y administrativos. Una vergüenza, un hombre que no tiene derecho de ser presidente en esas condiciones, una vergüenza totalmente. Y al poco tiempo también leímos en los diarios que pidió un préstamo de 200 millones de dólares que pagamos todos con un trabajo de esclavos para imponer la política de género obligatoriamente. O sea que se endeuda para que paguemos nosotros con nuestro sudor y nuestra sangre para matar a nuestros hijos con el aborto y para imponerles todo lo que Freud llamaba perversiones. Eso es en dos palabras lo que está pasando. Sí, y Chinda, te hago una consultita, ¿viste? Porque para que un poco que la audiencia, hay mucha gente que te pones a conversar con ellos y te dicen, por ejemplo, ¿no? El tema que vos lo habías expuesto ahí en la Cámara de Senadores, en el Senado de la Nación, y las mujeres que mueren en los abortos clandestinos. Eso es una infame mentira. Sencillamente una mentira. Entonces seguimos manejando el país con mentiras. En la Argentina no existen, ni existió, ni pueden existir 500.000 abortos por año. Nacen solamente 700.000 niños por año. 500.000 abortos por año se pueden hacer en una población de 320 millones de habitantes como tiene Estados Unidos. En nuestro país, el cálculo de abortos científicos se hace por análisis de una población similar, como fue la de España en el año 1987. España en ese momento tenía 1.400.000 mujeres en edad reproductiva, nosotros tenemos 1.100.000 mujeres, menos. Y en ese momento España había legalizado el aborto en el año 1985, que tuvo 480 abortos al año. Ya por supuesto, 2 años después, en 1987, tuvo 14.800 abortos, no llegaban a 15.000. Por lo tanto, siendo una población similar y con el aborto legal, totalmente legal, en España nadie más acudió al aborto ilegal porque es un negocio extraordinario, están las clínicas de aborto que ganan muchísimo en forma legal. Nuestra población, que es similar, no puede jamás pasar los 16.000 abortos por año, porque es la misma población femenina que había en España en ese momento. Esa es una forma científica de calcular la cantidad de abortos clandestinos que existen en nuestro país, por la cantidad de abortos legales que hay en una población similar. Entonces, acá esa es la cifra que puede ocurrir. ¿Y cuántas muertes te crees que ha habido por año? Ha habido en total 43 muertes por aborto,
en el año 2016, en las cuales están incluidas las muertes por mola, por embarazos distóxicos, por patologías que han ocasionado el aborto y la muerte de la paciente, no por abortos clandestinos. Dentro de esos 43 hay algunos abortos clandestinos. O sea, estamos hablando de menos de 30 abortos por año, 30 muertes por año, cuando se mueren 50.000 mujeres de enfermedades cardiovasculares prevenibles. Ni hablar de las mujeres que se mueren por cáncer. En zonas pobres, miles y miles, tal vez 40.000, 50.000, porque no tienen recursos económicos para hacerse tratamientos. 500 mujeres suicidadas, totalmente previsible. 500 muertes de hambre porque el Estado no les dio de comer, pero quiere pagar para que se legalice el aborto en un país donde hubo 30 y pico de mujeres, o 43 muertes por aborto en total en el año. Es una tomada de pelo, es una cosa agresiva para el pueblo argentino. Entonces, primero, muertes por aborto, hubo 43 en el año. Es la causa número 70 de muerte en el país. Abortos clandestinos, no ha habido más de 16.000 y con seguridad no han superado los 14.000, de acuerdo a las cifras de Naciones Unidas. Claro. O sea que es una brutal mentira de parte del ministro Rubinstein, entonces. Brutal, el ministro de Salud ha mentido alevosamente. Alevosamente. Si dice que bueno, no importa. Entonces, claro. Por un lado, la mentira del número de muertes, por otro lado, la mentira del número de abortos, pero aún hay otra mentira peor. Descaradamente, vi en un programa de televisión que estaba el doctor Castellanos, que una de estas abortistas pagadas, porque les pagan y les pagan mucha plata a Naciones Unidas, como confesó Amparo Medina, ¿te acordás? La ex guerrillera ecuatoriana. Sí. Ella cobraba entre 14.000 y 20.000 dólares por mes siendo guerrillera marxista de Naciones Unidas para imponer el aborto, y creo que fue compañera de entrenamiento de Mabel Bianco. Así lo dijo en el Senado Amparo Medina. Sí. ¿No es cierto? Sí. Otra gran mentira fue, esta mujer decía, claro, las 70.000 internaciones que tenemos por complicaciones de aborto. Es una tomada de pelo. Claro que hay 70.000 internaciones por aborto, porque estadísticamente hay un 10% de embarazos que terminan en aborto. O sea, tenemos 700.000 niños nacidos vivos, hay 70.000 embarazos que terminan en aborto. Y esos embarazos que terminan en aborto, legalmente todos se internan. Son las mujeres, no abortos clandestinos, sino las mujeres que han tenido la desgracia de padecer un aborto espontáneo, que siempre se deben internar para controlar, muchas veces hacer el raspado para que no haya restos. Entonces nos están tomando el pelo. Claro que hay 70.000 muertes, el 10% de los niños nacidos vivos. Si hay 700.000 nacidos vivos, hay 70.000 embarazos, el 10% que terminan en aborto. Y esos abortos deben internarse. Esas son las internaciones por aborto que hay. Claro. Chinda, ¿y cómo hacemos? Bueno, yo tengo una sensación un poco gusto a fósforo, como se dice, porque para la ley, para que el Senado no aprobara esta ley, fue necesaria una manifestación masiva de todo el pueblo, y realmente, ¿no? Otra cosa que no se visibilizó, ¿no? Muchísima gente en las calles. El silencio de los medios fue monstruoso, pero gracias a las redes sociales que muestran todo el país vio la enorme cantidad de gente que se movilizó. No conozco ninguna otra causa en nuestra historia que haya movilizado 2,5 millones de personas en la calle el 20 de mayo y el 25 de marzo, 2,5 millones de personas. Una locura. Pero realmente el pueblo argentino en su enorme mayoría se opone totalmente a la ideología de género y al aborto. Eso es. ¿Y cómo podemos hacer? Porque cuando te decía tenía gusto a fósforo en el sentido de que es como hemos tenido que salir a mendigarles a los legisladores, ¿no? Hemos tenido que salir a mendigarles para que voten en una dirección. Ahora un poco que nos está pasando lo mismo, porque al otro día que se rechazó la ley, empezaron por supuesto con una difamación a la Iglesia Católica. Terrible, por supuesto. Se empezó con el tema de volvimos otra vez la mula al trigo, como dice el dicho, los curas pedófilos, después... ¿Cómo? Están defendiendo la pedofilia, porque te imaginas que si le dan el aborto, le quieren dar el aborto legal, como de hecho lo hace la provincia de Chubut, por ejemplo, a nenas de 14 años, el más interesado es el violador.
¿no es cierto? El pedófilo que abusa de una nena de 12, 13, 14 años, la lleva a hacer el aborto y sigue abusando de ella. Pero, por supuesto, para denigrar a la Iglesia Católica la acusan de pedofilia. Es una barbaridad, porque de la inmensa mayoría de acusaciones, la gran mayoría es falsa. Pero a nadie le importa después saber en qué quedó el juicio, en qué quedó la demanda. ¿No es cierto? Tenía un documento que publicaba un rabino judío justamente diciendo que los católicos, salió en todo internet, no se avergüencen de ser católicos porque ellos tienen un porcentaje de pedofilia mucho mayor como los evangélicos, una lista que la tengo que buscar por ahí, creo que a mucha gente le llegó por las redes, donde él veía que en la Iglesia Católica eso era mínimo. Por supuesto que fallas humanas va a haber en cualquier institución, pero eso no tiene nada que ver con la institución. Hay un montón de médicos que son desgraciadamente vergonzosos, pero eso no tiene que ver con la medicina. Claro, exactamente. Bueno, el razonamiento, las técnicas de difamación que hay, ¿no? Obvio, sencillamente porque la moral católica se opone a matar a los niños indefensos. Y con respecto a las universidades nacionales, el último punto, Chinda, así te dejo descansar y en todo caso después hacemos otra entrevista. Te hago una consultita. Un tema que me tiene preocupado a mí, creo que a muchos, ¿no? Es el tema de lo que señalaba vos, la ideologización de las universidades nacionales, ¿no? Cooptadas por movimientos de izquierdas, cátedras de izquierda. Yo he hecho un relevamiento y, por ejemplo, hablas en la rama de la biología y estamos con el darwinismo, cosa que se ha rebatido en muchos campos científicos. Pero claro, se ajusta un poco a la estructura conceptual que tienen ellos. Después te vas al campo de la pedagogía y empezamos con Popper y la relativización. Después, entonces va a donde va a la cátedra el autor que se ajusta. Es decir, esto no es improvisado. Esto se hace a través del control de la CONIAU, que responde a Harvard y a Johns Hopkins, donde todos los programas de estudio que se hacen en las provincias y en las ciudades son fiscalizados por este organismo del Estado Nacional y viendo si se ajusta a los programas sugeridos por el gobierno central a través de las sugerencias de Naciones Unidas o directamente de la Universidad de Harvard y Johns Hopkins. En Johns Hopkins es donde un tal Mooney, un inescrupuloso, llamémosle médico, que fue el causante del suicidio de dos mellizos, los mellizos Reimer, experimentó con ellos lo que llama exitoso, terminando, lo que no cuenta es que los dos se suicidaron, los dos mellicitos en los que experimentó género, haciendo operar a uno de los gemelos univitelinos, que eran los dos varoncitos, le sacó el pene, le hizo vulva, lo trató con hormonas y psicoanálisis, le arruinó la vida al chiquito, le hizo transformar en Brenda y finalmente se suicidó el hermanito y después el otro ya casi 30 años, ¿no es cierto? Ese fue el exitoso experimento que sustenta la ideología de género. Eso lo hizo un médico del Hospital Johns Hopkins. De esas universidades salen los programas que están en todas nuestras universidades, en toda la currícula, transversalmente. Entonces, en toda la currícula de todas las carreras se mete ideología de género y materialismo histórico, y materialismo dialéctico, sí o sí. Todas las universidades del Estado son utilizadas para impregnar de esta ideología a los estudiantes que van a ellas. Y los estudiantes a su vez vienen con tan baja cultura, porque en el año 87 no te olvides que Dante Caputo sacó el programa magnífico que había de educación obligatoria en nuestro país y dejó contenidos libres, con lo cual obtuvo el embrutecimiento de toda la juventud que estudió a partir de ahí. En ese bajo nivel de cultura con que el niño sale de un colegio secundario, llega a la universidad con su mente en blanco y la programan íntegramente de esta ideología marxista. Así están funcionando todas las universidades del Estado sin excepción. Por eso, cuando Cristina Kirchner, la presidenta anterior, promulgó la ley de matrimonio igualitario, dijo así: no estoy promulgando una ley, estoy haciendo una construcción social diversa y amplia. Estoy construyendo una sociedad distinta de la actual. Nuestros gobernantes son agentes de ese cambio por el cual reciben dinero, obviamente. Nada se hace gratis. Claro. Bueno, Chinda, clarísima tu explicación, la verdad que da para charlar un rato larguísimo, te agradezco muchísimo, sé que has estado trabajando todo el día, la gentileza, he sido testigo de tu... Es un gusto y realmente ojalá
que este esclarecimiento sirva a muchos padres y madres de familia para preservar a sus hijos de esta educación perversa y que con mucha ayuda del cielo podamos salvar a nuestro país de esta negra oscuridad que se cierne sobre nosotros. Bueno, sé que estás incursionando en política. En una próxima entrevista lo vamos a coordinar otra vez por intermedio de Fran. Me gustaría preguntarte un poco al respecto, el por qué, bueno, seguramente tiene que ver con todo esto. Has iniciado esta peripecia. La verdad que sos un ejemplo y sé que estás dando una batalla muy difícil. Te mando un gran cariño, saludo a toda la familia, Frank, que me ha tenido. Gracias, muy querido amable. Gonzalo, me das una alegría de saber que mis hermanos de San Luis, todos ustedes que están trabajando conmigo, estamos todos juntos trabajando para nuestra patria y para la voluntad de Dios. Un abrazo enorme. Dale, que tengas buenas noches, hasta luego. Gracias, hasta luego. Desde San Luis Capital, República Argentina, transmite AM 940, Radio Dimensión. Una música, deportes, diversión, información. AM 940, Radio Dimensión. Dimensión, la de siempre.